me toca a mí hacer la presentación de mi querida Verónica. Y hacer la cuña también para que compren el libro. Entonces trataré de hacer una lectura que los convenza de que deben comprar el libro. Una lectura sobre Fugaz lagartija de Verónica Jaffe. ¿Cómo leer el libro Fugaz lagartija? Si en el poema que cierra su libro sugiere, la cito: en esta escritura no hay arte ni forma, de creencia o entendimiento. Quizás algo de esperanza en encontrar la fugaz lagartija o su sentido. Encontré algunas claves y ensayaré no una aproximación literaria, ¿no?, sino más simbólica. Diría... porque viene María Fernanda Palacio. Y Humberto. Diría con el polímata y políglota Daniel Medvedev que el sentido es el significado espiritual de algo y está relacionado etimológicamente con la idea de sendero, una encrucijada. También nos precisa que la diferencia entre sentido y significado es ontológica. El sentido es una vivencia, un ritmo, una trayectoria vibrante. Por otra parte, el significado es fijo. Cualquier cosa lo bastante inmóvil o fija es invisible. Pero esta es una fugaz lagartija. Al mismo tiempo, en la mitología, los animales simbolizan virtudes, sentimientos, deseos, cualidades, vicios, voluntades, etc. ¿Cuál es el sentido secreto de su animal emblemático, la lagartija? ¿Cuál es el don de la lagartija de Verónica Jaffe? Su lagartija no es un ser espirígono, es decir, que nace del fuego, pero está muy cerca de serlo. Fugaz lagartija es una imagen compleja y una metáfora de algo desconocido. Proviene del proceso fulgurante del sueño. Ya desde el segundo poema nos dice: el sueño me enseñó con paciencia, palabra por palabra. Porque el espacio de los sueños es en sí mismo un sueño. Y en otro poema, de la página 66, se lee: en el sueño no quise seguir soñando y rompí por un tiempo el círculo de horror privado. Porque cuando recuerdas un sueño, deja de ser un sueño y se abre el camino hacia tu verdadero yo. Los sueños de Verónica Jaffe no son rectilíneos ni sinusoides, son zigzagueantes. Su poemario es abrir una fisura en una pared y en esa fisura encontramos una fugaz lagartija
que nos acecha entre esta y otra realidad. Esta es la perspectiva de proyección del punto de vista, donde no hay sujeto, observador, y objeto, observado. No encontramos la secuencia del lenguaje habitual, sujeto, verbo, objeto. Observar lo mensurable y lo inmensurable es ese don de esta lagartija, su manera de contemplar la realidad. Dos tonalidades, dos líneas paralelas. Esa es la mirada de la lagartija. Una visión de frente y otra desde atrás para así completar nuestra forma de ver la realidad. El factor de lo inmensurable es esa grieta que nos es fugaz. Con Verónica Jaffe somos testigos de una hipermodernidad que propone un modelo zombie de realidad, cargado de evasión, extrañeza, despersonalización, desacralización progresiva de la sociedad, depredación de la naturaleza y robotización. Hemos pasado de la cultura de la culpa a otra de la vergüenza para llegar a la de hoy, una cultura de manipulación. Este paradigma tecnológico se reduce a una visión disminuida, mediocre de la realidad sin percepción real, solo virtual. El proceso de percepción del hombre está seriamente comprometido. Lo más íntimo es lo más vulnerado. Sueño, patria, país, fugaz, pérdida, precaria, poesía, poema. Esas son las entradas más recurrentes en este poemario de Verónica Jaffe. Estas palabras son las puertas que nos permiten intuir su escritura, su sintaxis zigzagueante, su experiencia creadora, su vivencia poética. Recordemos, en esta escritura no hay arte ni forma de creencia o entendimiento. Una sintaxis zigzagueante alude a un ritmo muy particular, lleno de fulguraciones, alude al rayo, al fuego. Cuando somos niños, zigzagueamos entre el amor de la madre y el del padre. Verónica Jaffe lo describe: barullo de madre y silencio del padre. Imagino que vamos entre dos líneas paralelas, la polaridad, la fisura, la grieta, ese punto donde aparece y desaparece la lagartija. Después, cuando somos adultos, trasladamos esa dinámica a la grieta entre la madre tierra y el padre cielo. Y cuando maduramos, la hacemos abstracta, lo visible y lo invisible, por la materia y el espíritu. Es posible experimentar dos sintaxis para dos realidades opuestas y complementarias. Una realidad visible para la que tenemos una sintaxis ordinaria y una realidad invisible o metafísica que demanda otra sintaxis muy misteriosa, muy enigmática. Vemos dos líneas paralelas y entre ambas se encuentra una cima o cavidad, lugar en que muchos poetas vivificamos esa especie de sintaxis zigzagueante, una especie de ritmo anguloso, delgado y ceñido, con elipsis y encabalgamientos que recrean los estados de nuestra alma. En ese lugar podemos escuchar sin oír, ver sin mirar. El pensamiento y la palabra se anticipan mutuamente. Por eso el lenguaje de Verónica Jaffe zigzaguea con un ritmo que va de la forma a lo informe, como en ese
memorable poema de la página 33, un poema en tercetos. Recogí este resto cuando regresé a una pequeña Venecia en Londres. Rojo otoño ahora mi país, doliente, deforme, a tiempo ya ruin y distante. Después fui al pequeño jardín dedicado a Rembrandt, quizás por los canales al lado. Su árbol de fuertes raíces, un cedro, un olmo, repartía hojas bien formadas. Ni en mi casa, ni en el jardín pasado quedan raíces, forma alguna, fragilidades. Su vigor diluido, como el agua sombría de estos canales. Lo rojo de mi país, pasado, será así, pequeño resto, hoja informe o deformada. Es curioso observar que su libro está dividido en dos partes: lecciones y maestro. Si lo traducimos a un lenguaje simbólico, sería que su pulsión se mueve entre el aprendizaje y la maestría. ¿Y qué hay de la comprensión, de la digestión, de la convivencia? Somos convivientes, nos dice Verónica Jaffe. Las mujeres tienen un equilibrio innato que no existe en los hombres. Lo femenino puede convivir en líneas paralelas. También Verónica Jaffe establece, a partir de su perspectiva de aprendiz, labor de traductora, porque nunca dejamos de aprender, una completa fusión con la voz de su maestro, Hölderlin. Su poética hace de palincesto, la cito a ella. Escribía debajo de papeles y folios sobre un lienzo rugoso. Irrumpe sobre lo ya escrito por Carnegie, Freud, Edward Wilson, Bishop, Lispector, Celan, Heine y sobre todo de su maestro Hölderlin. Porque en poesía todo préstamo o adhesión supone una afinidad, y las afinidades importan mucho para Verónica Jaffe. Su mundo parece hablar de relaciones más que de objetos. Solo hay procesos. Las lecciones que como aprendiz recrea son, la cito, lecciones de valentía para estarse erguida contra casi todos los temores. Un subrayado especial merece la figura de aquel poeta que se perdió en la locura y murió en 1843, gran repartidor de cortesías y cumplidos, arrancador de hierbas y especialista en hablar consigo mismo. Hölderlin es el maestro, el padre, la fuente germánica, la simiente de la lengua que atraería la atención de Verónica Jaffe como traductora. La locura de Hölderlin me hizo recordar un día lo que me dijo mi maestro: la locura es más triste que la muerte, ya que la muerte es un intercambio, el pasaje de algo viejo y la llegada de algo nuevo, y la locura, un callejón sin salida. Fugaz lagartija es un libro fino, inteligente y sensible. Es como contemplar un Vermeer en la pared de nuestra casa. Pero la pared tiene una grieta por la que aparece y desaparece una lagartija. Es la polaridad del ver, muy cercana a la manera de Edmund Husserl. Lo cito: puedo desplazar mi punto de observación en el espacio y en el tiempo,
ver de ese modo y de ese otro. Ese resquicio hacia donde va Verónica, sueño o poema, el fugaz recuerdo de ser una lagartija, su náhuatl, la conducirá a otra realidad más sinestésica, la fusión de su percepción en las artes visuales con la de la poesía. Recordemos que sinestesia etimológicamente tiene dos raíces: sin, unión, y estesis, sensación, que significa una fusión de los sentidos. Bueno, sí. Primero, gracias. Gracias. ¿Ya? ¿Así? ¿No? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, gracias, Santo. Muchísimas gracias. Y quiero dar gracias a Ricardo y la gente de la Poeteca, que tan amable me dejan presentar este libro aquí. Yoli, mi gran amigo, y su texto tan hermoso que escribió para introducir el libro. Quiero agradecer, por supuesto, también a Noli Venegas, que escribió la contraportada, una gran amiga que conocí en Madrid, Marina Gasparini, que ayudó mucho en este libro, a mis editores, que andan por allá atrás, Artemis y David, que hicieron un libro precioso, muy bien editado. Les quiero dar gracias a todos ustedes por venir. Y les voy a leer entonces unos cuantos poemas. Pensaba en invertir la cosa un poquito y empezar con la segunda parte del libro, que es la parte de los maestros. Y por supuesto, como dice Santos muy bien, el grande es el tema. No fue por lo difícil que me atreví a traducir los signos de Hölderlin, pero fue lo que gané con ello. Lo difícil aprendí que es más real y verdadero. Y este otro, que también está dedicado a él. Mi maestro prefería ser cometa y no profeta. Yo, tanto más precaria y fugaz, prefiero hablar de potros cuando pienso en patrias. Son más preciosos y menos salvajes. Quiero también leer algunos poemas que dedico a Elizabeth Bishop, que Yoli me enseñó a leer. ¿Qué se gana cuando se pierde? ¿Qué he ganado yo cuando perdí una casa, un jardín, un continente? ¿Fue arte en verdad ese perder? ¿Arte para ti, poeta? ¿Tu arte? No sé, parece así ahora. Más bien alivio, al menos intentar una imagen, un poema, quizás la próxima, el siguiente. ¿Y la libertad? De intentarlo una y otra, con otra voz, persistente, como la ola, un yo sobre la arena. Y cito: tantas cosas que parecen querer perderse para Elizabeth Bishop en un arte. Lo otro sería pensar que todo está perdido y que ni el arte de perder, de viajar largo o de volver a casa, y mucho menos traducir de poeta o pariente alguno, da o tiene o hace algún sentido.
Pero entonces, por ahí han fluido mis ríos y de regreso dejaron plumas, piedras y semillas para ir haciendo formas o memorias y prestarle al alma esperanza, incierta, apoyadura. Y cito: ciudad, sociedades, errancias me han sido, ahora lo sé, necesarias. Si no, ¿qué podría leer en este espejo sin lamentar la ruina? Ahora voy a leer un poemita dedicado a un maestro japonés. Esta es la enseñanza de un maestro. La pequeña lechuza voltea hacia atrás, pero entrecierra los ojos. Es demasiada la luz, al calor de la luna. Y esto por un grabado de Hiroshige Utagawa. Y este es para otro maestro que es Elías Canetti. Y la epígrafe es de él. Todo lo que hemos olvidado grita en sueños pidiendo ayuda. El dolor debió ser insoportable, pero los 3 gatos que yacían en la paila, en el sueño, desollados del cuello hacia abajo, permanecían silentes en el fondo de la escena, en la discusión amarga sobre un tema de la circunstancia cotidiana. Se habla, que yo sepa, de 4, no 3 gatos, para decir muy pocos, insuficientes, contra la crueldad, el olvido. Aún así, no siempre es verdad, como apunta Canetti, que grita lo olvidado en sueños. Reaparece en verso, en estricto, inmaculado silencio. Y dice así: consuelo, dice un poeta polaco, es lo que no debe dar la poesía, y menos domesticar lo salvaje. Recuerdo poco la cita, pero concuerdo. Ojalá mi perro negro en la cuna y las gatas a mi lado me hubieran prestado sus dentaduras para mostrar, al menos en grafía, la blanca amenaza de esta furia informe y sin rima. Canetti sabía de lo imposible de escribir sin dientes. Y ahora paso a las lecciones. Árbol, autorretrato con el vestido puesto al revés y una manga vacía desvariando, empobrecida pero no demente. Así me vi en mi madre en sueños, humilde, no humillada, porque los apamates estaban en flor y sé por ella que la contemplación de tal belleza es señal de gracia divina. Ojalá, dije, pudiera irme, aunque fuera en jaula abierta, y bajar por el camino del sueño de anoche. Irme, dije, pero en alemán, weggehen oder weg sein. Y se abrió un resquicio, más por dentro, ser yo mismo un camino, hacia un sueño o poema. Del dique casi seco, del erial y del país perdido había soñado. Después supe que no era solo sueño, matutino, estéril, agotado. Como cuando en un accidente se pierde un pie o una mano, como cuando a un roble o castaño le cortan las ramas más grandes, sobrevino un sufrimiento o furia parecido a un dolor fantasma. Pero no, lo perdido puede más, quizás por menos evidente, como un viejo libro o país poema apretado al cuerpo para protegernos ambos del torrente, de la lluvia,
la feroz jauría, fantasmal espanto. De memoria debí aprender versos en la escuela. Recuerdo el largo poema sobre una alta señora cruel, alpina. Prefería subir al monte y soñarme otras vidas o aventuras, hasta que en la quebrada de los pajaritos me partí un pie. Y el perro, asustado, corrió hacia adelante y hacia atrás y ladró. Álzate, aunque seas alto, baja la casa, allí podrás escribir versos de memoria a la cálida montaña compasiva. No es casa, son castañas lo que agradezco del parque con sus árboles centenarios. Cuando el Blitz, pienso, también estaban. Parecían inconmovibles y yo sigo mi camino. En alguna parte leí que un tono, sol mayor, significa luz de esperanza en la noche desespero. En otra más, que el miedo, cuando es trabajado, puede volverse incentivo para el cuido. También que la verdad, aunque casi nunca nos libera, a veces puede consolar. ¿Encontraré el tono entonces? Más bien sol sostenido, que en verdad anuncie el fin de la noche, la aventura, el cuidado y liberal consuelo. Este ya. Entonces voy a leer el siguiente. Es un poco terrible, pero... Tanto que reían los niños con los sonidos que yo hacía remedando sus incomprensibles palabras. Poco es ahora lo que puedo recoger en las mías de su risa, de la mudez de sus muertos. ¿Por qué lo recuerdo hoy? Y el árbol contra el cual decía un cartel reventaban cráneos de niños en los campos de Chong-ek, a las afueras de Phnom Penh, no lo sé. Sé que la mudez que asoma del fondo me espanta. Sé que prefiero hacer ridículos remedos, parloteos, versos inconexos, para no escuchar el perplejo llanto. Gemächlichkeit o la calma pausada, me dijeron. Parálisis no es análisis. Pero esta inercia podría ser inicio, lección calma, pausada, tranquila lentitud y paso más firme, elefantes sosegados en la tardía sabana. Y esto lo citó en parte de Santos. Por estar viendo cosas feas, serpientes y palabras, no, perdón, vuelvo a empezar. Por estar viendo cosas feas, serpientes y culebras me rodearon la cara y la garganta y no sabía quitarlas. El sueño me enseñó, con paciencia, palabra por palabra. Por miles y miles, en miles de años, han migrado las aves ante las heladas, animando las rezagadas. No lloren, aún con el viento, en contra volaremos, y aparecerá, polluela, la esperanza. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta o una petición, un bis para nuestra querida Verónica? Es el momento. Si no, pasamos al brindis. El último de la esperanza.
Sí, la última frase. ¿Y el del título? Y El del título no lo leí. No, lee el del título. Arte es lo que queda de una religión en ruinas, creí entender alguna vez. En esta escritura no hay arte en forma de creencia o entendimiento. Quizás algo de esperanza en encontrar la fuite, fugaz lagartija o su sentido. Ah, sí, el de la esperanza otra vez. Sí, dale el polluelo. Sí, dale el pollito. Por favor, el pollito. El polluelo. Por miles y miles, en miles de años, han migrado las aves ante las heladas, animando las rezagadas. No lloren, aún con el viento, en contra volaremos, y aparecerá, polluela, la esperanza. No hay más peticiones. ¿Satisfecho? Gracias por alentarnos, polluela. Están servidos. Gracias. Bueno, Un traguito. brindemos con la poeta y démosle la bienvenida. Salud. ¡Salud!